Mi nombre es Scarlett Pamela Cifuentes Camey, carné 15 24 8 24. Voy a presentar lo que es el tercer parcial de semiología y son los conocimientos clínicos que uno debe tener al momento de evaluar y buscar tratar a un paciente. En esta presentación se va a abarcar lo que es la semiología, un breve resumen de lo que es y lo que abarca, qué es lo que estudia, la anamnesis, que es la historia clínica de un paciente, los exámenes físicos a realizar con un paciente independientemente de cuál sea su patología y los formatos de evaluación. En la introducción quiero explicar brevemente lo que es la semiología y los objetivos que tiene. Sabemos que la semiología es una rama de la medicina que se encarga de estudiar signos y síntomas en el sentido general de una patología. Esto nos dice cuando algo no está bien. Y lo podríamos decir coloquialmente como que es el lenguaje de las enfermedades. Este sirve para poder entender qué es lo que está pasando con el paciente a través de lo que está sintiendo y de lo que se puede verificar con la vista o por medio de examinaciones. Por síntomas entendemos qué es lo que el paciente cuenta. Aquí podríamos hablar de dolores de cabeza, mareos o náuseas. Ahora, como signo, tenemos qué es lo que el médico determina al examinar al paciente, como sería la fiebre o la inflamación. Y el objetivo es el identificar y analizar las manifestaciones de una enfermedad para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Este tratamiento será personalizado, totalmente personalizado para tratar al paciente de la mejor manera posible. Hablando un poco de lo que es la anamnesis, tenemos que es el proceso de recopilación de la información sobre el historial médico del paciente. Incluimos los estilos de vida del paciente, antecedentes de enfermedades y problemas de salud actuales. Podríamos decir que la anamnesis es una entrevista realizada para conocer la salud del paciente. Es una charla entre el doctor y el paciente para poder entender qué es lo que está pasando, desde cuándo empezó, cómo empezó y si hay alguna enfermedad que pueda empeorarla o deba tratarse al mismo tiempo. El objetivo es establecer un diagnóstico y un tratamiento acorde a la patología, buscando siempre utilizar un método que sea cómodo al paciente. Para esto debemos conocer bien al paciente y su problema de la salud, reuniendo la información necesaria para poder orientar a un diagnóstico y previamente al tratamiento. En la anamnesis llevamos como parte principal lo que es una ficha de identificación. Esta, aquí incluimos todos los datos personales del paciente y la información básica que nos va a permitir conocerlo. Incluimos lo que es como punto principal la fecha de elaboración, el nombre completo del paciente, tanto nombres como apellidos, su género, su edad, su fecha de nacimiento, su ocupación, su lateralidad, nacionalidad, religión, teléfono, domicilio, teléfono de emergencia y el nombre de la persona a quien debemos contactar en caso de alguna emergencia. Ahora, en los antecedentes heredofamiliares, son un registro de las enfermedades y afecciones de la salud que vienen desde los familiares biológicos. Aquí incluimos familiares vivos, así como familiares que ya han fallecido. Aquí tomamos como punto principal lo que son las neoplasias, que son crecimientos anormales y descontrolados de un tejido que pueden o no ser benignos o malignos. Como segundo punto, incluimos lo que es la tuberculosis, que es una enfermedad infecciosa que está causada por un tipo de bacteria que afecta directamente a los pulmones. Como tercer punto tenemos la diabetes, que es una enfermedad en sí y se puede dividir por diferentes tipos. Esto es un resultado
en exceso de azúcar en la sangre, glucosa elevada. Igualmente seguimos como en cuarto punto con lo que es la artritis, que es la inflamación de una o más articulaciones que causa dolor, rigidez, hinchazón y dificultad para el movimiento. Como quinto punto están las cardiopatías, que son enfermedades que afectan al corazón o los vasos sanguíneos y por ende a todo el resto del cuerpo. Estas causas son diversas, pero siempre hay que buscar atención médica si se cree que hay una cardiopatía. Como quinto punto tenemos, perdón, como sexto punto tenemos lo que son las enfermedades neurológicas, que son cuando no hay un correcto funcionamiento de alguna parte del sistema nervioso. Como séptimo punto tenemos los trastornos psiquiátricos, que son afecciones que afectan el estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento de un paciente. Existen diversos tipos. Igualmente se pregunta si el paciente ha tenido algún familiar con algún trastorno psiquiátrico para poder examinar si no el paciente sufre el mismo trastorno. Como octavo punto tenemos las enfermedades respiratorias, que son las afecciones directamente en los pulmones o en todo el sistema respiratorio que afectan el día a día de las personas. En noveno punto tenemos las hepatopatías, que son las enfermedades del hígado. En décimo punto tenemos las alergias, que son una respuesta ante algo que es molesto. Esta respuesta del sistema inmunitario hacia algo que es molesto. Como onceavo punto tenemos la hipertensión, que es una condición en la que la sangre ejerce una fuerza constante y elevada sobre las paredes de las arterias, lo que causa que el bombeo sea más grosero de una forma coloquial. Como doceavo punto tenemos las enfermedades hematológicas, que son trastornos que afectan principalmente a la sangre y a los órganos como la médula ósea y los ganglios linfáticos. Tenemos como treceavo punto las enfermedades endocrinológicas, que son trastornos del sistema endocrino. Este se encarga de lo que es producir y regular las hormonas en el organismo. Como treceavo punto, como catorceavo punto, tenemos las enfermedades genéticas, que son afecciones que ocurren debido a una mutación de algún gen en las células del cuerpo. Existen diferentes tipos igualmente y una de las más conocidas sería el síndrome de Down. También tenemos otro punto que es otros, por si el paciente tiene alguna otra afección que no hemos mencionado. Ahora, continuando con los antecedentes heredofamiliares, estos son un registro de las enfermedades, antecedentes personales no patológicos. Aquí tomamos en cuenta lo que son los aspectos de la vida de las personas que no están directamente relacionados a las enfermedades o afecciones médicas, pero que pueden influir en lo que es la salud del paciente. En estos antecedentes tenemos lo que es la alimentación, los, las comidas al día que uno tiene, el número de comidas al día, la cantidad y la calidad, tomando en cuenta que no sea comida chatarra, sino una alimentación saludable y variada. También los litros de agua al día que toma el paciente, hablando de su vivienda, su habitación, si, de qué está hecho su piso, si la ventilación y la iluminación son correctas, si tiene servicio de agua potable, drenaje y gas, si el ambiente en el que duerme es adecuado, la promiscuidad, y hacinamiento, fecalismo, hábitos higiénicos como lo son el baño diario, el lavado de manos, los cambios de ropa, la higiene bucal y si realiza actividad física o actividades de ocio. Igualmente hablamos de su ocupación,
cuál ha sido su ocupación anterior, cuál es su ocupación actual, el tipo de ocupación, el ambiente en el que laboraba o estudiaba, el ambiente de su ocupación, la higiene y la jornada de trabajo. Hablamos de su residencia, de su lugar de origen, lugar en el que reside actualmente y lo que son las toxicomanías. Con esto nos referimos a alcoholismo, tabaquismo o drogadicción. Igualmente tenemos lo que es un apartado de otros para algún dato extra que el paciente nos pueda referir. Aquí tenemos también lo que son los antecedentes personales patológicos. Con esto nos referimos a enfermedades o problemas de la salud que ha tenido el paciente en el pasado o que tiene actualmente. Esto se divide en padecimientos de la infancia, fiebre reumática. En el niño pueden ser meningitis, fiebres eruptivas, diarreas, poliomielitis, meningitis igualmente, paroditis epidémica o difteria. Con las paroditis epidémicas nos referimos a las paperas, que son afecciones en las glándulas salivales que pueden ser contagiosas. Esto causa dolor en lo que son las glándulas salivales. Ahora, con difteria nos referimos a una infección aguda de la nariz y la garganta que pueden causar síntomas y signos de dolor y de garganta, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos y debilidad. Continuando con los antecedentes personales patológicos, tenemos parásitos intestinales, si hay inmunoalergias e hipersensibilidad, enfermedades venéreas como lo es el paludismo, que es una enfermedad en su mayoría mortal, que es transmitida por algún tipo de mosquito. También hablamos de artropatías vasculares, problemas vasculares, hipertensión arterial, si hay sífilis y otras enfermedades venéreas. Con enfermedad venérea nos referimos a alguna enfermedad de transmisión sexual. Tenemos problemas neurológicos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, problemas mentales, malformaciones congénitas, exposición a radiación y otros padecimientos que sean de importancia para nosotros. Igualmente está el ámbito de en la gestante, que bien su nombre lo dice, aplica únicamente en mujeres embarazadas. Aquí hablamos de menarquía, que es un episodio de sangrado del útero, que es la primera menstruación de la mujer. Hablamos de caracteres de la menstruación, como lo son la duración, la cantidad, el dolor y la fecha de la última regla. El número de embarazos, si ha tenido embarazos previos. También los partos prematuros, si hubo algún aborto. Y mortinatos, que es la muerte de un bebé en el útero después de las 20 semanas del embarazo o antes de que nazca. También el número de hijos que ha tenido, si ha tenido embarazos múltiples, y las toxemias em, que hayan tenido y la atención de partos. Incluimos también lo que son los traumatismos y cirugías, si ha tenido fracturas y han recurrido a lo que son cirugías, también sus inmunizaciones, alergias y transfusiones. También tenemos los que son un interrogatorio por aparatos y sistemas, que consiste en conocer el estado de salud de cada uno de los sistemas del cuerpo. Aquí incluimos lo que es el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el urinario, el genital, el hematológico, el endocrino, el osteomuscular, el nervioso
el sistema sensorial y el psicosomático. Igualmente incluimos lo que es el padecimiento actual, que es una descripción detallada del motivo principal de la consulta. Aquí incluimos, pues, desde el motivo principal hasta la cronología de cómo se ha desarrollado esta patología o dolor. Igualmente utilizamos Eva y Alicia como estas evaluaciones, diríamos, tienen como propósito medir el dolor y conocer desde cuándo y cómo ha ido afectando al paciente. Con EVA nos referimos a evaluación visual analógica y Alicia, hablamos de antigüedad, localización del dolor y radiación, y cómo ha ido avanzando o a las áreas que ha afectado el dolor, las circunstancias, el tipo de dolor y la atenuación, cómo es que el dolor se calma. Iniciamos con lo que es la inspección general, que es la evaluación del estado general del paciente, desde su aspecto general visible hasta la evaluación de la piel y los ojos. Aquí incluimos lo que es el biotipo, la actitud, las facies y la conciencia, los movimientos anormales, la inteligencia, la integridad anatómica y la marcha. Incluimos también lo que son los signos vitales, como lo es la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Igualmente la oximetría, la talla y el peso del paciente. Hablando de la piel, hablamos de la coloración de la piel, la higiene, la humectación, la temperatura, textura, em, las lesiones, cuántas lesiones tiene, en dónde se ubican, la forma, el tamaño. Hablamos del color de las lesiones, cómo es su consistencia, movilidad y sensibilidad. Hablamos del pelo, el color, la distribución, la cantidad, la textura, textura y grosor y la higiene. Hablamos de las uñas también, la forma y el tiempo de llenado capilar. También de la mucosa, el color de la mucosa, la humedad, la pigmentación, si hay lesiones, por ejemplo, que nuestra mucosa salga con algún color rojo, que sea sangre. También hablamos del tejido celular subcutáneo. Avanzamos con lo que es la goniometría, y la goniometría se encarga de medir el rango de movimiento de las articulaciones de todo el cuerpo, con lo que es el goniómetro. Aquí abarcamos cada articulación desde cabeza hasta los dedos del pie y dependiendo los diferentes movimientos, ¿verdad? La flexión, la extensión, las rotaciones internas y externas, es circunducción, las flexiones laterales, también lo que es la aducción, la abducción, la pronación, la supinación y inversión, eversión. También tenemos lo que es el examen muscular, que es la evaluación objetiva del estado de los músculos que se realiza para determinar la capacidad de contracción y movimiento del paciente. Igualmente, esto nos ayuda a ver si em, hay un movimiento que el paciente no pueda realizar y que debamos tratar adecuadamente. De la misma forma que la amplitud articular, la goniometría, el examen muscular va desde cabeza hasta los dedos de los pies. Siempre las evaluaciones, pues hablando un poco de lo que es Daniels, se hace en un rango de 5, 4, 3, 2, 1 y 0, donde se habla de que se vence la gravedad o si únicamente puede realizar el movimiento por medio del apoyo horizontal en una camilla.
o si puede realizar una fuerza mayor y vencer la fuerza que un terapeuta le aplica. Estas evaluaciones se hacen por músculo, por lo que también es un ámbito bastante grande. Se evalúa tanto derecha como izquierda. En la valoración postural tenemos que nos referimos a la postura corporal del paciente, identificando si hay desequilibrios o alteraciones en la postura que afecten, como lo podría ser una cifosis o una lordosis o la misma escoliosis. Em, Aquí evaluamos desde la vista posterior y la vista anterior. Vista posterior, tomamos en cuenta en ambos planos, vista anterior y posterior, en ambas vistas, perdón, tomamos en cuenta si la cabeza está inclinada, cuántos grados de inclinación tiene, si su cabeza puede estar rotada, si hay hombro caído, la presencia de pie plano, de pie cabo, si hay algún desplazamiento del cuerpo, cómo se ven las vértebras torácicas, si hay pecho en tonel, si las rodillas están más flexionadas o tienen una hiperextensión. em, los dedos en garra, dedos en martillo y el hallux valgus. Continuamos con lo que es la exploración neurológica, que son los reflejos del cuerpo. Los reflejos son respuestas musculares automáticas e involuntarias del cuerpo ante un estímulo específico. Estos se evalúan principalmente con lo que es un martillo de reflejos. Aquí tenemos diferentes grados de respuesta se divide igualmente en varios tipos. Tenemos desde el grado cero, diríamos, que es cuando no hay una respuesta, hasta el reflejo, que sería el grado mayor, que hay una respuesta. Evaluamos también lo que son los dermatomas, que son áreas de la piel inervadas por una sola raíz nerviosa. La importancia de esto radica en que una alteración en la sensibilidad de un dermatoma puede causar un problema con la médula espinal. Aquí evaluamos desde las diferentes áreas igualmente. Tenemos también la evaluación sensitiva, que es la capacidad del paciente para percibir y diferenciar estímulos sensoriales, como lo son las texturas, dolor con agujas, la temperatura y las cerdas. Ambas se van dividiendo de suave, media a áspera. Las únicas que son diferentes sería la temperatura, que es directamente calor o frío, y las agujas, que son del dolor, que es de la más pequeña a la más grande. Aquí evaluamos también si hay alguna disfunción del sistema táctil. También tenemos lo que son las evaluaciones de la marcha, y que es una evaluación de la forma en que el paciente se para y camina desde el momento al que ingresa a la clínica. Aquí utilizamos varias escalas, varias evaluaciones, pero tenemos como principal la evaluación de Tinetti, que es que el paciente permanece de pie con el terapeuta, con el examinador, camina por el pasillo o corredor o habitación. Normalmente, sería una distancia de 8 metros y va paso a paso, no tiene que ir corriendo, sino paso a paso, o el paso normal. Aquí evaluamos desde el inicio de la marcha, si vaciló al momento de caminar o tuvo varios intentos múltiples para poder comenzar. Igualmente esto lo punteamos con ya sea, em, lo punteamos con diferente cantidad de puntos, que varían de 0, 1 y 2. También
Evaluamos lo que es la longitud y la altura del paso, movimiento tanto del pie izquierdo como el derecho. Tenemos que no sobrepasa el pie izquierdo con el paso, un pie no sobrepasa al otro, si puede sobrepasar al otro, si lo sobrepasa, si se separa completamente del suelo al momento de dar el paso y si el pie pues no se separa directamente del suelo. Tenemos también la simetría del paso, que es la longitud con los pies, con ambos pies, si es igual o es desigual, si parece igual. Evaluamos también la fluidez del paso, que son las paradas entre los pasos o si los pasos son continuos. La trayectoria, que es el trazado que realiza uno de los pies durante 3 metros. Si hay alguna desviación grave de la trayectoria, si es una desviación leve o moderada, o si no hay ninguna desviación o tuvo que utilizar una ayuda. Igualmente evaluamos lo que es el tronco, si hay un balanceo o necesita alguna ayuda. No se balancea, pero flexiona las rodillas o la espalda o los brazos para poder caminar, o si no, no tiene ningún balanceo ni flexión ni alguna ayuda externa. Evaluamos también lo que es la postura al caminar, si los talones van juntos o van separados. Y como último punto tendríamos lo que es la exploración del tórax, que se evalúa por actitud, si es libre, escogida, instintiva, forzada o pasiva, si su forma es normal o si hay deformidades laterales, como lo es una enfermedad lateral enfitematosa, raquítica, conoidea, paralítica o piriforme. Las deformidades unilaterales, que son abovedamientos, depresiones, retracciones, el volumen de la respiración, estado de la superficie de la piel y la amplitud, el tipo, la amplitud, la frecuencia y el ritmo.